Es verdad que ninguna disciplina parece ser motivo de alegría en el momento, sino más bien motivo de tristeza, sin embargo, después produce un fruto pacífico de justicia y paz en aquellos que han sido entrenados por ella. Hebreos 12 y 11. Si logras algo bueno con mucho esfuerzo, el trabajo pasa rápidamente, pero el bien perdura. Si haces algo vergonzoso en busca del placer, el placer pasa rápidamente, pero la vergüenza perdura. Musonio Rufo. Imagina por un momento caminando por las calles de la antigua Roma, escuchando a los sabios hablar sobre la naturaleza del sufrimiento y la serenidad. Paralelamente, en un rincón apartado de Judea, un líder espiritual enseña a las masas sobre el reino de los cielos y el camino hacia la paz interna. Ambos escenarios, distantes en geografía y cultura, convergen en una profunda verdad: nuestra realidad no es moldeada por el mundo que nos rodea, sino por la lente a través de la cual lo vemos. Es intrigante notar las resonancias en sus discursos. Exploraremos estas conexiones con detalle, pero permíteme darte un adelanto. Séneca reflexionó diciendo: ¿por qué señalas las heridas ajenas cuando estás lleno de cicatrices? En contraste, pero con similar tono, Jesús preguntó: ¿por qué ves la astilla en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga en el tuyo? Es claro que desde un enfoque cristiano no se puede equiparar a figuras estoicas con la figura de Jesucristo, y no es esa nuestra intención. Figuras como Séneca, Marco Aurelio o Epicteto eran mortales con sus falencias, mientras Jesús es visto por muchos como la manifestación divina en la tierra. No obstante, es innegable que ambos legados continúan inspirando y guiando a las generaciones actuales. En este material exploraremos las similitudes que, a priori, nos dejan una pregunta en mente: ¿podría Jesús tener un corazón estoico? Te animo a revisitar este contenido varias veces para asimilar su profundo mensaje. Las conexiones entre el estoicismo y el cristianismo son verdaderamente reveladoras. A medida que las palabras de Jesús y Séneca resuenan en nuestras mentes, un sentimiento de familiaridad nos aborda. Si bien sus enseñanzas pueden haber surgido de culturas distintas y tradiciones aparentemente divergentes, ambas comparten raíces en una verdad universal: la percepción interna tiene el poder de transformar nuestra experiencia externa. Pero antes de sumergirnos en la vida y las enseñanzas de Jesús, profundicemos en el nacimiento y desarrollo de la filosofía que es paralela en muchos aspectos: el estoicismo. Las calles bulliciosas de Atenas, la cuna de la filosofía occidental. Aquí, en el siglo 300 a.C., nace el estoicismo de la mano de Zenón de Citio, influenciado por las enseñanzas de Sócrates y los cínicos. Zenón funda una escuela en el Stoa Poikile, o pórtico pintado, de donde deriva el nombre estoico. Los estoicos, liderados inicialmente y luego por luminarias como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, sostenían que la verdadera felicidad no se encuentra en las riquezas o el reconocimiento, sino en la virtud y la sabiduría. Para ellos, la vida no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a ello. Mientras el mundo externo es volátil e incontrolable, nuestro mundo interno, nuestros pensamientos y acciones, están bajo nuestro dominio. Aquí radica la esencia de su filosofía: vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptar lo que viene y encontrar la paz interna a través del autocontrol y la virtud. Uno de los emperadores más admirados de la Roma antigua, Marco Aurelio, un devoto estoico, escribió: la vida es corta y la naturaleza de la existencia es efímera, vive como en una montaña. Al igual que Jesús, quien enseñó a sus seguidores a no acumular tesoros en la tierra, Marco Aurelio recuerda la naturaleza transitoria de la vida y la importancia de vivir con propósito y significado. Con estas profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y la virtud, es inevitable cuestionar: ¿cómo se alinean estas enseñanzas estoicas con las de Jesús? ¿Acaso el hijo de un carpintero en el lejano rincón de Judea estaba familiarizado con estos pensamientos, o es posible que, de manera independiente, llegara a conclusiones similares sobre la naturaleza humana y el propósito de la vida? Mientras mantenemos estas preguntas en mente, viajemos ahora a Judea y exploremos la vida y enseñanzas del propio Jesús. Conozcamos cómo este líder espiritual que transformó el curso de la historia abordó temas de riqueza, vida y verdad. En el corazón del Imperio Romano, en una región marginada llamada Judea, nace Jesús de Nazaret alrededor del año 4 a.C. Hijo de María y José, crece en un mundo dominado por fuerzas políticas y religiosas. A pesar de ser una figura revolucionaria en su tiempo, los registros históricos sobre su vida son escasos. La mayoría de lo que sabemos proviene de los evangelios del Nuevo Testamento. El contexto de Jesús es uno de opresión romana y agitación religiosa. Sin embargo, en lugar de liderar una revuelta contra los invasores, Jesús propone una revolución interna del corazón y el espíritu. Sus enseñanzas, aunque profundamente arraigadas en la tradición judía, muestran paralelismos sorprendentes con el pensamiento estoico. Tomemos, por ejemplo, las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En estas palabras se refleja una mentalidad que valora la humildad y el desapego de las trampas del ego, algo que los estoicos también apreciarían.
Además, en el Evangelio según Lucas, Jesús advierte, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este concepto refleja el núcleo del pensamiento estoico. La verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la riqueza del espíritu y el carácter. Jesús, con su sabiduría temporal, invita a sus seguidores a trascender las preocupaciones mundanas y a centrarse en las verdades eternas. Al igual que los estoicos, él reconoce que, mientras no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Y es precisamente en esta intersección de enseñanzas, en este cruce de caminos entre la virtud estoica y el mensaje de Jesús, donde encontramos similitudes sorprendentes. La serenidad ante la adversidad, el autocontrol frente a las tentaciones y la búsqueda incesante de la virtud son ideales que ambas filosofías comparten. Con esto en mente, podemos afirmar que Jesús fue un protoestoico, o es más apropiado decir que ambos caminos, aunque separados por cultura y tradición, convergen en verdades universales. A medida que continuamos nuestro viaje, profundizaremos en estas similitudes, especialmente en torno a la virtud y el autocontrol. Veamos cómo Jesús, al igual que los grandes pensadores estoicos, enfatizó la importancia de vivir con propósito, con integridad y con una serenidad inquebrantable ante las tribulaciones de la vida. En el corazón de la filosofía estoica yace una idea fundamental: la vida virtuosa es la única que vale la pena vivir. Para los estoicos, la virtud no es simplemente un conjunto de reglas morales, sino el núcleo mismo de una vida buena y significativa. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, definió la virtud como un hábito selectivo consistente en una disposición racional. En esencia, la virtud es vivir en armonía con la razón y la naturaleza. En contraste, aunque Jesús no se refirió explícitamente al término virtud como lo hicieron los estoicos, su enseñanza sobre el fruto del espíritu en la carta a los Gálatas es profunda, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, escribió el apóstol Pablo. Estas cualidades, estas manifestaciones del carácter divino, reflejan la misma búsqueda de virtud que encontramos en el estoicismo. Pensemos en la serenidad de Jesús, aún en el punto culminante de su sufrimiento. Crucificado, muestra una profunda aceptación y comprensión de su destino. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Su serenidad frente a la adversidad es, en muchos aspectos, comparable a la serenidad que los estoicos aspiran a alcanzar. Epicteto, uno de los grandes estoicos, escribió en su Enquiridión: no son los hechos los que perturban a las personas, sino su juicio sobre ellos. Es un llamado a entender que nuestra reacción frente a las adversidades es más determinante que las adversidades mismas. El nexo entre Jesús y los estoicos en la búsqueda de la virtud y el autocontrol es claro. Ambos ven el mundo exterior como algo que no puede ser controlado, pero firmemente creen que el individuo tiene dominio sobre su respuesta interna. Entonces, si Jesús y los grandes estoicos estuvieran juntos, ¿qué dirían sobre nuestra relación con el mundo material? Imaginemos por un momento a Jesús conversando con Marco Aurelio, el emperador filósofo. Mientras el primero advierte sobre los peligros de la riqueza y la dificultad de un rico para entrar al reino de los cielos, Marco Aurelio reflexiona sobre la efímera naturaleza de las posesiones terrenales. Juntos, nos invitarían a desapegarnos de lo material y a centrarnos en las verdaderas riquezas del espíritu y el carácter. Pero para profundizar en este diálogo imaginario, veamos más de cerca sus enseñanzas sobre el desapego del mundo material en el siguiente capítulo. Imagina una tarde serena en Jerusalén. Las piedras milenarias del templo reflejan la luz dorada del atardecer. En una esquina, Jesús de Nazaret, con su expresión serena y profunda, se encuentra con Marco Aurelio, el emperador filósofo de Roma. Aunque separados por décadas y geografía, un lazo invisible parece unir sus pensamientos. Maestro de Galilea, comienza Marco Aurelio, veo en tus enseñanzas una profunda sabiduría, una que resonaría en las calles de Roma. Tú hablas del desapego de las riquezas, mientras yo he reflexionado sobre la efímera naturaleza de las posesiones terrenales. ¿Cómo ves la relación entre el hombre y sus bienes? Jesús, mirando al emperador con comprensión, responde: verdaderamente te digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. El emperador asiente, reconociendo la profundidad del mensaje. En mis meditaciones, responde, he escrito que muy poco es necesario para una vida feliz, está todo dentro de ti, en tus maneras de pensar. Las riquezas a menudo son una distracción de esta verdad. Ambos líderes, desde sus distintos contextos, convergen en un entendimiento común: las posesiones materiales en sí mismas no son el problema. El desafío radica en el apego que les otorgamos, en cómo permitimos que definan nuestro valor y sentido de propósito. Mientras esta conversación imaginaria se desvanece en el anochecer, emerge una pregunta profunda para todos nosotros: ¿qué valor otorgamos a las cosas materiales en nuestra vida? ¿Nos definen, o simplemente son herramientas que utilizamos para aportar bienestar a nuestra vida y a la de quienes nos rodean? Al igual que con sus lecciones sobre desapego, encontramos resonancias en sus enseñanzas sobre el amor al prójimo y el bien común.
Sin embargo, no podemos pasar por alto las variaciones fundamentales en sus visiones y prácticas esenciales. Jesús, con su amor incondicional al prójimo y llamado a servir, y Séneca, con su énfasis en la virtud y el bienestar de la comunidad, presentan dos perspectivas complementarias. Pero ¿qué se desvelaría si ambos compartieran un momento juntos? En nuestro siguiente capítulo concebimos un diálogo entre Jesús y Séneca, indagando en sus coincidencias y discrepancias, y cómo cada uno abordaría temas de amor, sociedad y el propósito del ser humano. En una terraza con vistas a un vasto paisaje de olivos y campos dorados, Jesús se encuentra con Séneca, el prominente filósofo y consejero del Imperio Romano. Las sombras del atardecer comienzan a alargarse mientras ambos comparten reflexiones sobre un tema que ha trascendido generaciones, el amor hacia el prójimo y la contribución al bien común. Séneca, con su voz firme y pensativa, plantea: he observado, maestro, que tus enseñanzas ponen un gran énfasis en el amor hacia el prójimo. En Roma también valoramos el bienestar de nuestra sociedad, aunque a menudo lo vemos desde el prisma de la justicia y el deber. ¿Cómo ves tú este amor, y cómo puede manifestarse en acciones concretas? Jesús, reflejando una profundidad insondable en su mirada, responde: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que este, Evangelio según Marcos 12 y 31. El verdadero amor no busca su propio beneficio, sino que se desborda en acciones para el bien de otros. Es a través de este amor desinteresado que se construye un verdadero sentido de comunidad. Séneca asiente y reflexiona: en nuestras discusiones estoicas hemos explorado la idea de la simpatía, la interconexión de todos los seres. Veo resonancias con tus palabras. En mis escritos he dicho que el bienestar de toda la humanidad está interconectado. Si tiene un beneficio común, entonces está conectado. Parece que ambos estamos hablando de una comprensión más profunda de cómo cada acción individual puede impactar en el tejido mismo de nuestra sociedad. Jesús sonríe levemente y agrega: cada acto de bondad, por pequeño que sea, es como una piedra lanzada en un estanque. Las ondas se expanden, tocando corazones y vidas más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Así es el reino de Dios, como una semilla que, aunque pequeña, crece y da fruto en abundancia. Séneca, con una expresión de reconocimiento, concluye: entonces, aunque nuestros caminos pueden diferir en sus fundamentos y prácticas, la esencia del amor y la búsqueda del bien común es un hilo que nos une. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de enriquecer y elevar nuestra sociedad a través de nuestras acciones y decisiones diarias. Mientras el sol se sumerge en el horizonte, dejando tras de sí un cielo teñido de naranjas y púrpuras, la conversación entre Jesús y Séneca se desvanece, pero su resonancia perdura. Nos recuerda la importancia eterna de la compasión, la empatía y el amor incondicional en la construcción de un mundo mejor. Y mientras reflexionamos sobre esta profunda conversación, nos dirigimos hacia otro intercambio de ideas entre Jesús y Epicteto, donde exploraremos sus diferencias fundamentales en creencias y prácticas. El aire se torna denso en una sala hipotética, donde en un rincón Jesús se sienta con su mirada compasiva y serena, y frente al Epicteto, con su semblante reflexivo. El choque de dos grandes mentes que, aunque compartieron valores universales sobre la humanidad, la moralidad y el propósito, se originaron desde diferentes cimientos de creencia. Maestro de Nazaret, comienza Epicteto, a lo largo de mi vida he sostenido que nuestra voluntad está ligada a la razón y que, a través de ella, alcanzamos la verdadera libertad. ¿Qué piensas sobre la naturaleza de la voluntad humana y su relación con la fe? Jesús, siempre pausado, responde: la verdadera libertad proviene de conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Evangelio según Juan. Continúa: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Carta a los Hebreos. Epicteto asiente, reconociendo la profundidad de la respuesta. En nuestras reflexiones mantenemos que la razón, al estar alineada con la naturaleza, nos guía hacia la virtud. La fe, desde mi perspectiva, requiere una suspensión de la razón, y aunque es poderosa, puede desviarnos de la verdad objetiva. A esto, Jesús contesta: cada árbol se conoce por su fruto. La fe, cuando es genuina, no contradice la razón, sino que la trasciende, guiando al corazón hacia verdades más profundas y eternas. Epicteto, citando una de sus propias enseñanzas, dice: no somos perturbados por los eventos, sino por la interpretación que hacemos de ellos. En este sentido, nuestra interpretación del mundo, guiada por la razón, determina nuestro bienestar. El aire en la habitación cambia ligeramente, no a tensión, sino a una profunda contemplación. Ambos reconocen que, aunque comparten el deseo de guiar a la humanidad hacia la paz interior y la virtud, sus caminos divergen fundamentalmente en cómo perciben y se relacionan con el mundo. Estas diferencias nos llevan a considerar las raíces teológicas del cristianismo y la cosmovisión estoica. Mientras que el cristianismo sostiene una visión teocéntrica del universo, el estoicismo se inclina hacia una perspectiva basada en la naturaleza y la razón. Ambas filosofías tienen sus méritos y nos ofrecen diferentes lentes a través de los cuales interpretar y experimentar el mundo. Con este marco en mente, es esencial explorar más a fondo estas diferencias y a la vez considerar cómo estas perspectivas pueden enriquecerse mutuamente.
En nuestro próximo segmento, nos sumergiremos en la teología cristiana y la visión estoica del mundo, buscando encontrar el equilibrio entre la fe y la razón. La habitación, aún impregnada del diálogo anterior entre Jesús y Epicteto, se llena de un nuevo aire de reflexión. Mientras la fe cristiana propone un Dios personal que interviene y se preocupa por la humanidad, el estoicismo percibe al cosmos como una entidad racional, una totalidad regida por lo que ellos denominaban logos o razón universal. El cristianismo, con su rica teología, nos habla de un Dios amoroso que se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Esta divinidad, en un acto de amor incomprensible, se encarna para redimir a la humanidad de sus fallas. Es una religión basada en la relación, en la interacción entre lo divino y lo humano, entre el Creador y sus criaturas. Por otro lado, los estoicos ven al mundo como un reflejo de un orden lógico y natural. No es necesariamente un Dios personal el que rige, sino una razón universal, un logos, que impregna y estructura toda la existencia. Séneca, uno de los estoicos más destacados, mencionaba en sus cartas a Lucilio: Dios no está separado del mundo, está dentro de él. Esta perspectiva promueve la idea de que vivir en armonía con la naturaleza y sus leyes es el camino hacia la sabiduría y la virtud. A pesar de sus diferencias, ambas visiones pueden complementarse. El enfoque teológico del cristianismo enfatiza la importancia de la relación y la gracia, mientras que el estoicismo, con su énfasis en la autodisciplina y el autocontrol, puede ofrecer una estructura para vivir esta gracia de manera práctica en el día a día. Así, al final de esta exploración, nos enfrentamos a una pregunta esencial: ¿es posible combinar las profundidades de la teología cristiana con la práctica y la razón del estoicismo? ¿Puede Jesús, con sus enseñanzas revolucionarias sobre el amor y la gracia, ser considerado de alguna manera un Mesías estoico? Kevin Rowe, renombrado especialista del Nuevo Testamento en la Universidad Duke, señala cómo el estoicismo y el cristianismo han compartido paralelismos y puntos de convergencia a lo largo de la historia. En el siglo II, Tertuliano se refirió a Séneca como «saep nouste» o, frecuentemente nuestro, y Jerónimo sencillamente lo denominó «nouste». San Agustín, en La ciudad de Dios, también reconoce la influencia de Séneca. Este entrecruzamiento entre ambas corrientes es palpable, lo que lleva a una pregunta intrigante: ¿se puede armonizar ser cristiano con ser estoico? Algunos intentan unificar estas filosofías mientras otros destacan sus diferencias. Si bien combinarlas plenamente puede ser desafiante, se reconoce que un cristiano puede complementar su fe con reflexiones estoicas y viceversa. Josephson, especializado en estudios bíblicos, cita a Séneca al destacar la importancia de absorber sabiduría de diversas fuentes filosóficas. Dodson comenta: aunque para mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, estoy convencido de que el estoicismo ha enriquecido mi comprensión y devoción cristiana. Kevin Bosch, experto en psicología clínica y escritor de Entre el pórtico y la cruz, respalda este punto de vista y añade: durante mi investigación descubrí sorprendentes similitudes entre las ideas de Epicteto y algunas posturas cristianas modernas en cuestiones como la familia y la ética reproductiva. Sin etiquetar a los estoicos como cristianos, es innegable que aportan perspectivas enriquecedoras para todos. Tanto en las escrituras estoicas como en las cristianas hallamos lecciones paralelas sobre la satisfacción. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo. Es la actitud, no la circunstancia, la que debe ser evaluada. Debemos investigar si el hombre rico puede estar contento si cae en la pobreza y si el hombre pobre puede estar contento si cae en la riqueza. Séneca. Sobre la venganza: si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Jesús. Solo una mente pequeña responde con la misma moneda. Séneca. La regla dorada: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Jesús. Donde hay un ser humano, hay una oportunidad para un gesto amable. Séneca. Sobre la mortalidad: piensa en tu fin en todo momento y no pecarás jamás. Eclesiástico 7:36. ¿Podrías dejar la vida ahora? Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Marco Aurelio. Sobre la ansiedad y la preocupación oprime el corazón, pero una palabra bondadosa lo anima. Proverbio 12:25. Hoy me he liberado de la ansiedad, la descarté porque estaba dentro de mí, en mis propias percepciones, no fuera. Marco Aurelio. Sobre el amor: por encima de todo, continúen amándose unos a otros sinceramente. Pedro. Ser libre de pasión y aún así estar lleno. Marco Aurelio. Sobre la disciplina: es cierto que ninguna disciplina parece ser motivo de gozo en el momento, sino más bien motivo de tristeza. Sin embargo, después produce un fruto apacible de justicia y paz en aquellos que han sido entrenados por ella. Hebreos 12:11. Si logras algo bueno con mucho trabajo, el trabajo pasa rápidamente pero el bien perdura. Si haces algo vergonzoso en busca del placer, el placer pasa rápidamente pero la vergüenza perdura. Musonio Rufo. Acerca de la ira: en la ira, no te apresures a enfurecerte,
pues la ira habita en el corazón de los tontos, Eclesiastés 7, 9. No hay nada más aturdidor que la ira, nada más dependiente de su propia fuerza, si triunfa, no hay nada más arrogante, si fracasa, no hay nada más insensato, Séneca. Sobre la quietud, permanece en silencio y reconoce que yo soy Dios, Salmos 46, 10. Pasar de una acción altruista a otra, con Dios en mente, solo ahí hay calma y quietud, Marco Aurelio. Sobre los ejemplos a seguir, sed imitadores de Dios como hijos amados, y vivan en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de aroma agradable a Dios, Pablo. Elige un maestro cuya vida, conversación y rostro expresen el alma, a él mismo como tu protector o estándar, pues debemos tener a alguien según quien podamos regular nuestro carácter, nunca podrás enderezar lo que está torcido a menos que uses una regla, Séneca. Acerca de amar a los enemigos, pero si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo, si tiene sed, dale algo para beber, porque al hacerlo estarás amontonando brasas ardientes sobre su cabeza, Romanos 12 y 20. La bondad es invencible, pero solo cuando es sincera, sin hipocresía ni fingimiento, ¿qué podría hacer incluso la persona más maliciosa si continúas mostrando bondad? Y si tienes la oportunidad, le señalas amablemente donde se equivocó, especialmente cuando intenta perjudicarte, Marco Aurelio. El viaje que hemos emprendido, cruzando las arenas del tiempo y la filosofía, nos ha llevado a contemplar la posibilidad de que Jesús, el Mesías de la tradición cristiana, pudiera haber compartido similitudes con los grandes pensadores estoicos. Ambas filosofías, aunque únicas en sus enfoques y perspectivas, convergen en verdades universales sobre la humanidad, la moralidad y el propósito. Mientras que el cristianismo se sumerge en la profundidad del amor divino y la relación personal con Dios, el estoicismo nos ofrece herramientas prácticas para vivir de acuerdo con la naturaleza y encontrar serenidad en medio de las tormentas de la vida. A medida que reflexionamos sobre estas enseñanzas, nos damos cuenta de que, independientemente de nuestras creencias religiosas, hay lecciones valiosas que podemos incorporar en nuestra vida diaria. Tal como menciona el Evangelio de Juan, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ya sea que te identifiques con las enseñanzas de Jesús, las reflexiones de Marco Aurelio, o simplemente busques una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo, hay una invitación aquí a vivir con propósito, con integridad y con un amor que trasciende todas las barreras. Si has llegado hasta esta parte, permíteme agradecerte profundamente por tu cariño y atención otorgados al vídeo. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete al canal para continuar aprendiendo y nutriendo la mente con más filosofía. Espero tus reflexiones en la sección de comentarios, siempre es un honor leerte y saber qué piensas. Aquí te dejo 2 vídeos que podrían ser de tu interés. Cuídate y hasta pronto.